Estás en sintonía de Luxor TV y hoy vamos a hablar algo muy importante, muy interesante sobre DealShaker y lo que está sucediendo con la nueva herramienta que la compañía nos acaba de lanzar. Les voy a explicar cómo funciona y sería bueno que compartieras este video con otras personas. Ya iniciamos. Muy buenas, espero se encuentren sumamente bien. Hoy vamos a hablar un tema interesante y es el desarrollo que está haciendo One Ecosystem con la plataforma de comercio electrónica DealShaker. Hay dos versiones, una para los usuarios que quieran comprar dentro de DealShaker utilizando su móvil y la otra para los comerciantes que quieran ingresar a DealShaker desde su móvil. Pueden capturar fotos de sus productos y publicarlas. Igual lo puedes hacer tú que me estás viendo y le des uso a tus One. Recibes algo de la comunidad y vendes tus productos y servicios utilizando criptomoneda One y dinero en efectivo. Entonces vamos a iniciar con esta información. One Ecosystem es un proyecto muy interesante porque tiene una universidad online donde aprendes de productos financieros, tecnología blockchain, criptomonedas, la regulación de las mismas criptos, la parte jurídica, cómo funciona eso. También tenemos un comercio electrónico que nos permite comprar productos y servicios utilizando una parte en One, una parte en el dinero tradicional. También tenemos un producto físico que se llama One Vita y que muy pronto estará en toda Latinoamérica y pues también en otras partes del mundo, porque ya sabemos que está en China, se está utilizando en toda el área asiática, está entrando en Europa y pronto estará en LATAM. Además de eso, hay otros productos que la compañía está desarrollando, como es el sistema de envío de señales de trading que se llama OneForex, que estará más adelante disponible cuando el corporativo nos diga una fecha en particular. Hay otro producto que se llama el One Voyage que eventualmente saldrá pronto y que tiene que ver todo con lo relacionado al turismo y al viaje. Pero en esta ocasión quiero que vean este aplicativo que la compañía acaba de lanzar y es muy importante que noten la diferencia entre uno y otro. Este aplicativo que ven acá se llama DealShaker Merchant y tiene el color amarillo, a diferencia de la aplicación tradicional que tiene otro tipo de color. En este caso es muy importante que distingan entre una y otra. Aquí está disponible para Android, pero también la tenemos disponible para Mac, para iOS, básicamente para los dispositivos iPhone. Y la aplicación que está diseñada para todos los usuarios para que puedan comprar productos y servicios en DealShaker es de color celeste, como notan acá, y esta se puede utilizar para todo aquel que quiera comprar. Pero si tú quieres vender, utiliza esta que es la amarillita. También la tenemos en Android para la parte de los que quieren solamente comprar. Pero si tú eres un comerciante y quieres utilizar tu aplicativo, te recomiendo entonces que en este preciso momento entres y bajes esta herramienta, porque tú no tienes que ser un comerciante privado o una empresa ya que está pagando impuestos o que hace facturación. Tú puedes ser un comerciante individual y ofrecer toda clase de productos y servicios. Lo más probable es que tú te dediques a algo. Y si esa actividad a la que te dedicas la publicas en DealShaker, sería una excelente forma de anunciarte y contactar nuevos clientes. Piensen en eso. Bajen la aplicación y aprendan a utilizarla. Les voy a enseñar básicamente cómo es que está funcionando esta aplicación. Y tenemos acá pues una herramienta
que voy a utilizar con ustedes y lo vamos a hacer desde el mismo móvil. Ok, vamos para acá. Este es un móvil que tiene el aplicativo ya descargado. Si tú colocas aquí donde dice DealShaker, automáticamente te va a aparecer esta que están viendo ustedes, que es la del comerciante. Puedes bajarla. Esta del medio no la utilicen porque este es para otro lugar. Esto no es para acá. Y básicamente es Vietnam. Y tenemos la del comerciante, que es la última que ha enviado la compañía. Yo voy a abrirla. Una vez que se descarga, básicamente aquí yo veo mis aplicaciones. Tengo la tradicional para ver todas las ofertas. Y tengo la del comerciante. Yo le voy a dar un clic a la del comerciante. ¿Ok? Una vez que yo la abro, como pueden ver, ya tengo una oferta subida aquí. Es bastante simple. Si tú quieres agregar una oferta, le das un clic ahí donde dice Add Deal. Una vez que colocas ese dato, buscas aquí la opción de la compañía que ya tienes que tener registrada y aprobada por el Country Manager. Le das un clic y quedan dos opciones. Lo que ofreces es un producto o un servicio. Si en tu caso es un producto, le das un clic y una vez que le das el clic, un momentito, es que esto hay que hacerlo con el dedillo. Buscas a ver cuál es la parte que te interesa. Hay de todo, ¿no? Aquí tenemos bebidas, comidas, casa, hogar, joyas, el fashion de las chicas, el fashion de los chicos, cosas de niños, de bebés, belleza y salud, electrónica, motos, real estate, entretenimientos y hobby. En el caso mío yo voy a electrónica. Y en el caso de electrónica, pues aquí escojo lo que yo quiero colocar. Supongamos que voy a poner algún producto en particular, una computadora. Le doy un clic, escojo qué clase de accesorio, si es una tableta, si es un keyboard, si es un micrófono, si es una computadora gaming, si es un CPU, si es una portátil. Supongamos que es una portátil, yo le doy clic acá y aquí pongo la descripción. Le puedes poner la descripción del producto que vas a ofrecer o el servicio. Ok, aquí abajito pones el detalle de lo que vas a ilustrar como información para la persona. Yo voy a poner aquí una iMac, un ejemplo básicamente. Vamos a ponerle M3. Los últimos modelos. La voy a poner que viene con 16 GB de RAM. Y voy a seguir llenando los datos. Y básicamente una vez que tú tengas todos estos datos llenos, y le voy a poner que viene con 1 terabyte de disco duro de estado sólido. Aquí pone la descripción, solo le voy a poner un numerito para ir avanzando rápido. Aquí los términos y condiciones, describes el tiempo de entrega, la garantía, cómo te tienen que pagar, si va a ser directamente allí en el aplicativo, que es lo que deberías hacer para estar más seguro, o va a ser pagado directamente en la tienda. Ok, aquí los tags, que son herramientas interesantes. Yo le pongo aquí iMac. Este es un tag. Y básicamente al generar este tag, le digo done. Él me lo crea, lo están viendo allí. Voy a agregar otro que diga M3. Y estos son herramientas de búsqueda que te van a permitir encontrar un producto o que te encuentren a ti como merchant, como comerciante, al poner estos tags. Entonces, aquí si le digo que solamente una persona puede comprar un producto a la vez, lo activas. Si no te molesta que te compren varios productos, lo puedes dejar abierto. Aquí donde dice Allow Deal to be listed, quiere decir que todo el mundo va a poder ver el negocio, la oferta. Si tú le dices así, nadie va a poder ver la oferta y la oferta queda invisible solo para negocios privados y reservados de una persona con otra persona.
Ok, en este caso va a estar abierto. Yo le digo next. El sistema avanza. ¿Ves? Todo lo hago desde mi celular. Pongo aquí la fecha, busco el calendario. Miren qué belleza. Plan, le digo confirmar. Le doy acá la fecha de salida. Supongamos que la oferta va hasta julio. Le digo confirmar. Y le pongo el valor, pues. Supongamos que esa máquina esté en 1998 euros, pues. Ok, y yo voy a aceptar allí un 20% en yuan. Ok, de los cuales tú pagarías casi 500 euros, 400 y tanto euros con la moneda y el resto lo pagarías en cash. Pongo la cantidad, puedo poner aquí 3 computadoras iMac. Aquí le pones el peso y la descripción. Yo tendría que medir la caja. Si no tienes esas medidas, bueno, lo dejas sin ponerlo, pero es ideal porque a la hora de hacer el cálculo de envío, la gente puede saber cuánto pesa el producto y así puede cotizar cuánto le costaría enviarlo. Le digo continuar y aquí dice tomar fotos. Ok, puedes tomar una foto. ¿Ve? Cojo la cámara. Si pongo la cámara, me va a salir la calculadora, pero vamos a suponer que esta calculadora es la computadora. Esto es una prueba, chicos, que vamos a ponerle la foto ahí, plan. Le digo usar esta foto, ok. El sistema la acepta, la va a cargar acá y puedo colocar la cantidad de fotos que yo así quiera, ok. Si quiero tomar otra foto, puedo buscar de mi galería, ok. O puedo buscar otra vez de la misma cámara y yo le tomo otra foto. Pues vamos a ponerle aquí el control este que está acá, porque esto es un ejemplo, ¿no? Le ponemos aquí así, clan. Y le digo capturar. Le digo usar la foto nuevamente, ok. Y automáticamente, como pueden observar, ya cargó. Ya cargó, están las dos fotos. Le puedo pegar un link que yo haya subido a YouTube. Esto es una excelente herramienta donde tú puedes salir hablando y explicando todo el negocio o toda la oferta de X producto con calma, porque ustedes saben que YouTube es un servidor de videos profesional y ahí anuncias todo. Una vez que esto está listo, le dices Apply Next y automáticamente el sistema va a empezar entonces a procesarlo. Aquí me dice el tipo del método de envío, lo puedo hacer de esta manera, self-organized shipping, quiere decir que tú te vas a encargar de organizar el envío con el comerciante, pero pues tienes que hacerlo tú mismo. Lo otro es redeemed at location, o sea que tú vas a la tienda y pagas ahí la parte en cash o buscas la mercancía en la tienda. Y los otros son los servicios online. Por lo menos yo tengo varias aplicaciones dentro de DealShaker. Una de ellas es el McAfee, lo tengo ahí a un buen precio. Tengo también el VPN. Viene pronto Microsoft y Adobe. Y lo van a poder descargar online. Vienen unos aplicativos de videojuegos, aquellos que les gustan jugar desde su computadora. Vienen unas tremendas ofertas que voy a lanzar online para agarrar un mercado masivo. Ahora con esta nueva actualización es mucho más fácil de hacer. Tú decides, en este caso, la persona tiene que venir y retirar el equipo en mi oficina. ¿Ok? Y yo le aprieto acá la dirección, le coloco la dirección. Si no tienes dirección, le agregas una nueva. Y acá le puedes poner alguna instrucción adicional, si quisiera. Pones la oferta de qué país va a ser. Si quieres que sea mundial, le das un clic aquí. Y eso va a ser worldwide. Si no quieres que sea worldwide, buscas en Norteamérica, en el caso mío, que quiero que sea Panamá, y busco acá mi país. Una vez que lo encuentre, le doy un clic, un botoncito. Ok, ya lo vieron. Y le digo aplicar. Una vez aplicado, aquí me aparece una herramienta de promoción donde mi oferta va a salir de primero en DealShaker, en la zona o en la región donde yo vivo, y va a mostrar a los usuarios mi promoción. En este caso no lo voy a utilizar. Ahí dice que tengo 20 de crédito a favor. Le voy a decir entonces que se vaya para la aprobación. Una vez que se envía a la aprobación, dice Your deal was sent
for approval. Tu negocio ha sido enviado para ser aprobado. Si quieres ver el negocio o si quieres hacer otro, en botón celeste, creas otra oferta. ¿Ok? En botón amarillo vas a ver lo que hiciste. Y aquí está mi oferta, ¿ve? Si yo le doy un clic, entro a la oferta. Y esta oferta, como básicamente necesita una aprobación del country manager, él te la tiene que aprobar. Le puedes mandar una captura, le escribes, mira, ya tengo mi oferta, esta es mi oferta, clan. Desde tu móvil puedes hacer estas promociones. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece poderosa esta herramienta, que ahora el comerciante desde su móvil es muy fácil, puede entrar a la tienda, comienza a capturar todo tipo de oferta y voy aquí, clac, voy acá, clac, la voy subiendo, la voy armando, agarras a 2, 3, 4 personas que trabajan en tu negocio y le dices, todo este inventario lo quiero en DealShaker, comienzan a tomar fotos, a levantar. Tú mismo lo puedes hacer, sacas de una gaveta unos lentes, dice, esto lo voy a vender en DealShaker, clac, toma la foto, este lente me costaron $20, pero bueno, yo lo quiero liquidar. Que me den 8 en cash y lo demás en One. Oye, tengo acá un Nokia, ¿ves? Un celular Nokia que por ahí es un recuerdo. Alguien quizá lo quiera tener. Plan, le tomo la foto. Precio normal de este Nokia. Lo buscas en eBay, ahí cuánto es que lo venden ahora que están así. Imagínense este recuerdo. Lo tengo por ahí guardado exclusivamente porque esto es una historia. Y tiene una camarita y todo, ¿no? Lo anuncias, pues. Tú dices, bueno, en eBay está en 200. Bueno, dame 30 en cash y lo demás en One. Por decir algo. Ah, que tengo estas calculadoras, mira. Yo la compré a 50 centavos en un chinito. La estaba rematando. Así que yo voy a monetizar. Te vas a la farmacia Rocha o en un lugar donde vendan estas calculadoras y dice cuánto cuestan. No, esto vale $10. Ay, papa, estoy hecho. 50% One. 5 en cash y 5 en One. Porque tú la consitas a 50 centavos. Tú no la vas a vender a 50 centavos. Tú la vas a vender al precio del mercado real. Las ofertas que coloquen en DealShaker siempre deben ser competitivas con el precio real del mercado. Si la pones muy cara, nadie te va a comprar porque esto es una plataforma de publicidad. Tú tienes que ponerla un poquito más barata que en el almacén de tu vecindad o en la tienda. Tú vas a la tienda y averiguas la calculadora. Concha, esta calculadora está en $10. Tú sabes que yo la poné en $8.99. 50 cash y 50 One. Eso es un buen negocio. Claro, tú la conseguiste. Nadie sabe el precio que tú la conseguiste. Eso es tu secreto. Quizá la conseguiste un centavo o quizá te la regalaron porque hiciste un canje con algún chino, un paisano o alguien que quería hacer un intercambio y tú tienes la mercancía. Bueno, ponla en DealShaker. La idea es que ustedes utilicen la plataforma para hacer negocios. Cada IMA que está dentro de One Ecosystem ya no tiene excusa. Desde tu móvil puedes entrar a DealShaker Merchant y empezar a hacer negocios desde ya, anunciando tus servicios. Puedes poner una oferta que dure 15 días y la pones a un superprecio solo para capturar nuevos miembros. Ponla al 100%, pues. La pones al 100% a aquellas personas que hacen diagnóstico o hacen consultas. Bueno, la primera consulta te la voy a dar 100% One. Tú registras a ese cliente, lo anotas en tu sistema y le das seguimiento. Y es una forma de atraer a nuevas personas que quieran comprar tus productos y servicios. Voy con las preguntas por acá para ver qué tenemos por aquí. Tenemos varias preguntas. Nos envían saludos. Dice, hola, Eshron nos envía saludos. Jaime también nos envía buenas noches, contento con la noticia. Marco desde Colombia. Adriana desde Venezuela. Y bueno, aquí también tenemos a Luis Fernando. También nos envía saludos desde Nueva York. Saludos a mis amigos allá en Nueva York. Marta Nelly también excelente información nos dice. NapTap Blog 22 dice buenas noches Eric, gracias por la información. Saludos desde Panamá. Bendiciones allí donde estés mi amigo. Dice Jesús Hernando García.
Muy buenas noches desde Ciénaga, Magdalena, Colombia. Bendiciones para todos. Cecilia nos dice buenas noches. Gracias por mantenernos informados. Saludos desde Argentina, mi gente de Argentina. Saludos por allá. Ya tienen el aplicativo, ¿ah? Creo que ahora sí vamos a poder hacer buenos negocios porque esto facilita. Miren, esto es muy fácil. Miren aquí. Al alcance de tu dedo en tu bolsillo. La cámara, todo lo tienes integrado aquí. Esto es una excelente herramienta. Si tú estás en las redes sociales constantemente publicando tus anuncios, sube esos mismos anuncios en DealShaker, igualito, al mismo precio, y trata de aceptar la porción en One. Si es un 10 lo que puedes, bueno, trabaja con un 10, no hay problema. Pero anúnciate, aprovecha la plataforma, aprende a utilizarla. Martanelli dice, muy rápido, súper, dice, Medellín, Colombia, presente. Abrazos, abrazos a ti, Marta Nelly. Lucila dice, felicitaciones, Eric. Esta herramienta es útil e importante para comerciantes y todos los IMAs que no se atreven a poner sus negocios. Así mismo es. Quizás hacerlo desde una computadora era muy complicado, pero cualquiera al día de hoy que ya tenga más de 3 años utilizando un móvil y que utilice alguna red social como Instagram, de pronto Facebook, puede hacer esto. Créanme, esto es bien simple, yo se los acabo de mostrar. Es sumamente simple, no es nada complicado y ustedes pueden entonces empezar a hacer negocios. Dice, ¿esto sirve para Argentina, Luxor? Claro que sí, para todo el mundo. Darío Pérez, buenos días desde Roma. Saludo, mi amigo Darío. Salúdame al Papa por allá. Bendiciones, me alegra mucho de que estés conectados con nosotros en esta transmisión. Acá ya son las 9:12 de la noche. Acá Chicoroco NFTS dice saludos desde Cali, Colombia. Saludos a todos por allá por Cali. Recuerden que espero que hayan ido a la feria que se realizó hoy en Ibagué. Esa feria, déjeme decirle, esa feria estuvo muy interesante. Por ahí después me mandan videos. Y esa feria se realizó el día de hoy. Pero quiero decirles que mañana tenemos otra feria. Y adivinen dónde es. En Medellín. Gran Expo Feria Medellín. Este 23 de junio. No se lo vayan a perder. Traten de llegar allí al auditorio Centro Comercial Los Molinos. Utilicen su aplicativo, aprendan, vayan allá y traten de usar su One. Esta es la mejor oportunidad para aquellos que están en Colombia que participen de esta feria. Aquellos que quieren conectarse con Big One deben hacerlo porque todos los jueves hay productos nuevos y hay una feria todos los jueves en Big One. Así que lo pueden hacer conectándose por los canales de esta nueva red que se está haciendo. Si tú no perteneces a ninguna red, si tu líder se fue, si estás inactivo y tu líder también está inactivo, pues te invito a que formes parte de Big One. Si ya perteneces a alguna red de líderes ya activos, profesionales, que están haciendo un excelente trabajo en toda LATAM, porque hay varias redes de equipo, quiero decirles, no solo está Big One. Big One es a la que yo estoy perteneciendo y estoy trabajando. Yo no puedo estar con todos los líderes a la vez, no puedo. Yo escogí Big One. Entonces, pero si tú quieres trabajar con otros líderes, lo puedes hacer. Lo importante es que todos juntos, agarrados de la mano, vayamos hacia adelante y llevemos nuestro proyecto a lo más alto que se pueda. Ahora con esta herramienta que nos han dado, esto facilita las cosas. Yo no sé usted, yo me siento muy contento por esta información. Al principio habían dicho que solo era para Android, pero rapidito la compañía anunció que también estaba para dispositivos iPhone y la verdad la estuve utilizando. Es muy simple, muy sencilla, muy intuitiva, muy fácil de usar y vale la pena que ustedes se conecten con este proyecto de DealShaker para darle uso a sus One. Aquellos que sí quieran hacer la red y que se animen pues y que digan, Eric, tú sabes que yo voy a aprovechar el tiempo, tengo mi activo digital One y quiero saber qué negocios yo puedo hacer con esto. Bueno, sígueme,
Vente a B1, conéctate conmigo. Te voy a dar el entrenamiento, la información. Primero hay un lobby donde tú entras. En ese lobby vas a ver un video para ver si te interesa la información de B1. Eventualmente, una vez que pases ese lobby, es porque ya tomaste una decisión y te vas a conectar ya en la estructura que estoy creando. Ya hay muchas personas que han entrado, pero las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran participar de esta nueva red. Yo los voy a ir colocando en la medida que van llegando. O sea que básicamente si tú entras, abajo de ti van a entrar varias personas. Porque así es como lo estoy haciendo. Estoy armando una línea fuerte y las líneas internas también. La idea es que todos podamos trabajar en equipo. Porque lo que viene es bien poderoso, quiero que sepan. Porque tenemos la herramienta del gas, pero eso se los explico en privado a aquellos que se van a conectar. Esta semana que viene les voy a hablar sobre ese negocio del P2P y de cómo utilizar DealShaker también para generar fuente de ingresos, cómo aprovechar los 4 bonos que da la compañía para generar flujo de efectivo, los negocios a través de productos físicos que podemos trabajar ustedes y yo con la red. Será fabuloso si les interesa, porque yo manejo muchas marcas, pero podemos hacer una red de negocios donde ustedes pueden aprovechar y llevar estos productos famosos como Microsoft, Adobe y toda la línea de productos físicos de Apple, Dell, HP. Todos esos productos podemos comercializarlos dentro de B1, pero tendrías que formar parte de mi equipo para entonces dar lineamientos e información de cómo podemos hacer negocios mientras esto siga avanzando. Muy pronto viene USDT a DealShaker y va a ser una herramienta interesante porque va a estar disponible dentro de estos aplicativos que ya la compañía lanzó hace poquitas horas. Ok, voy por acá con unas últimas preguntas. Dice José Miguel que en un mes estaremos. Me da mucho gusto. Juan José, saludos Juan José, ¿dónde estás? La Expo de Medellín al parecer fue aplazada. Saludos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya tendremos noticias sobre ese tema. Jorge Neria dice, Eric, buenas noches, bendiciones. Ya revisé la información inicial que nos compartió y quisiera poder integrarme para realizar la red. Bueno, todos aquellos que ya hayan visto el video y hayan entendido esta parte de qué es lo que estoy haciendo, bueno, ya me contactan directamente, me escriben. Estoy muy ocupado, no les voy a decir que no. Traten de insistir a aquellos que quieran entrar a lo de la red y me escriben. Si no les respondo, por favor, vuelvan a escribirme y ahí voy retomando porque estoy atendiendo muchas redes sociales y no me doy abasto. Pero bueno, en el caso de B1, pues allí me dicen que es de B1 y ya yo hago clic y comenzamos a tener una conversación y a explicarles ya el detalle a fondo. Bueno, chicos y chicas, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Me tengo que ir ya porque estoy contra el reloj y voy a otras actividades y les deseo un feliz fin de semana. Será entonces que nos vemos pronto. Hasta luego.